Dios obra por senderos misteriosos y ya yo aprendí, como decía la última vez que tuve el privilegio de exponer su palabra, que Él fue el que me llamó y yo estoy aquí para hacer su voluntad. Amén. Cuando tú le dices al Señor, heme aquí y envíame a mí, tienes que estar ready para lo que venga. Amén. Si Él te quiere llevar a China, pues ni modo, te tienes que ir para China porque tú le dijiste, heme aquí, envíame a mí. Porque de lo contrario estarías en desobediencia. Y muchas veces nos toca hacer cosas que tal vez, ¿verdad?, no estemos muy comfortable, ¿cómo se dice? Cómodos. Que estemos muy cómodos haciéndolo, pero a Dios no le interesa saber si tú estás cómodo o no. Él lo que quiere ver es que tú le obedezcas. Amén. Así que esta mañana me levanté sumamente de madrugada, casi no dormí, porque cuando recibí la llamada pues me puse a interceder y después caí en un sueñito y me levanté a orar y a interceder para ver qué Dios me daba para traerle a su pueblo en esta mañana. Vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 10 del libro de Daniel. Capítulo 10, y vamos a leer del 11 al 21. Si esta chica me puede hacer. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el lugar que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me he sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre amado, Señor, delante de tu presencia en esta hora me presento, Padre, pidiéndote, Señor, Padre, que quites toda impureza de mí, si hubiese alguna, Señor, que uses mis labios, Señor, para traer tu palabra a tu pueblo en esta hora. Pasa el carbón encendido, Padre, mas no sea yo, sino tú hablando a través de mí, Padre, que tu pueblo pueda recibir el alimento en esta hora, Señor, y nutrirse a través de él. Cancelo, Señor, Padre Santo, toda artimaña satánica que quiera interponerse, Señor, a desviar tu palabra, que quiera interponerse, Señor, con el propósito que tú has diseñado para este día. Declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pues como le estaba diciendo, ¿verdad? Yo no
estaba traer que yo pusiera la palabra de Dios. Y cuando el pastor pues me texteó anoche, yo le dije, ok, no se preocupe, ¿verdad? Porque para eso estamos ahí, para ayudarlos a seguir hacia adelante. Cuando ellos no pueden, somos seres humanos y van a pasar por las mismas cosas que tú y yo pasamos. Y como líderes les exhorto a que sigan preparándose, amén. Como líderes les exhorto a que sigan levantándose en lo que Dios los ha llamado a hacer, porque este año Dios dio una promesa, y no solamente que venían cumplimientos a nuestra casa, ¿verdad? Nuestra casa espiritual, pero que Él iba, aleluya, a posicionar a las personas en su lugar. Así que si Dios te ha llamado a hacer algo, comienza a escudriñar su palabra, comienza a ir más profundo en lo que Él te ha llamado a hacer, para que en el momento de tu ser llamado a ser posicionado estés listo. Amén. Amén. Yo hace un tiempo atrás, cuando estaba en la emisora de radio, tuve varias veces que fui a llevar el mensaje o la reflexión. Esta fue una de las palabras que el Señor me dio. Y mira qué cómico es el Señor. El miércoles pasado, en la clase del Instituto de Teología, tocamos un poquito el versículo. Yo le digo a la maestra Hilda, yo le digo, yo tengo una reflexión preparada en ese versículo que el Señor me dio una vez, y yo llevé a la radio, y ella me dijo, de ahí sale un mensaje completo. Y yo le dije, sí, es súper interesante, y esto y lo otro. Estuvimos hablando porque estábamos aprendiendo los ángeles, hermanos, que los que están en el instituto, cuando lleguen a ese tercer año, de verdad que está poderoso. Es increíble las cosas que uno aprende, y es sumamente interesante las delicias que hay en la palabra de Dios, como cuando uno empieza como al pollo a destilar todo eso y a sacar, es súper interesante. Pero anyway, estábamos hablando de esa pequeña respuesta, y anoche cuando pues recibí el texto, yo dije, bueno, Señor, tú eres el que está en control de todo, yo no voy a dejar que el enemigo me intimide con nada. Si me toca a mí exponer la palabra, pues yo la llevo y llevo una reflexión o lo que sea, pero pues tú eres el que dirige, yo me pongo en tus manos. Y esta mañana cuando me levanté, comencé a orar, el Señor, yo le dije, Señor, pero aunque es un versículo de la Biblia que voy a llevar. Y el Señor me dice, pero el miércoles tú no dijiste que te gustaría volver a mencionar la reflexión que diste. Y yo dije, oh, there we go. Abrí la Biblia y comencé a leer, ¿verdad? Tomé unas notitas adicionales de que Dios me dio. Pero yo quiero que tú sepas que tu respuesta está en camino. Amén. Tu respuesta a tu petición, tu respuesta a tu clamor está en camino. Amén. Aleluya. En este particularmente sabemos que Daniel, ¿verdad?, es uno de los profetas, y Daniel tiene algo particular a los demás profetas. El que no ha estudiado todavía el personaje de Daniel, además de que él podía interpretar sueños, Daniel tiene algo bien particular, porque Daniel vivía sumergido en la presencia de Dios. ¿Ok? Daniel buscaba de mañana, de tarde, de noche el rostro de Dios. ¿Ok? Hoy en día hay muchas personas que tienen el don de profecía. No estoy aquí para criticar a nadie. Hay muchas personas que tienen el don de profecía, pero carecemos de algo. ¿Ves? Queremos que el Señor nos muestre, queremos que el Señor nos hable, queremos que el Señor nos use, pero le clamamos solamente por las noches, media hora, y cuidado, porque el sueño y el cansancio está tan agitado, ¿verdad? Mas sin embargo, queremos que Dios nos muestre, que Dios nos enseñe, nos revele, pero no intimidamos con Dios como Él merece. Amén. Este hombre era un hombre de oración, y yo quiero que tú entiendas en esta mañana que hay algo bien importante de la oración, y lo vamos a descubrir más adelante. Esto era un hombre de oración, un hombre que intimidaba con Dios mañana, tarde y noche, ¿verdad? Daniel había sido instruido, porque era un hombre, era un ministro del rey, lo habían puesto a ministrarle a los reyes y emperadores en esa época, en que ayúdame aquí, la buscó. Ella lo dice tan fácil, a mí nunca me sabe, se me traba la lengua. En el tiempo en que Nabucodonosor había sacado, ¿verdad?, había llevado a los primeros judíos a Babilonia, Daniel se asume en la historia que fue uno de esos primeros que salió al cautiverio, se lo llevaron. Y dado que él era un hombre de rectitud, dado que en él pudieron ver rectitud, pudieron ver lealtad,
A él lo pusieron en unas posiciones, ¿verdad?, que no tuvieron la dicha a otros de entrar, pero todo era a propósito de Dios, ¿verdad? Dios lo había bendecido con el don de poder interpretar sueños. Dios lo había bendecido como profeta de poder interpretar visiones. Y a causa de estos dones que Dios le había dado, pues Dios lo puso y lo posicionó para ser ministro de reyes y emperadores en esa época, ¿ok? Pero Daniel tenía algo particular, como yo le dije a los demás profetas, y era que Daniel buscaba el rostro de Dios constantemente. Daniel en ningún momento, a pesar que había cambiado su ambiente o su lugar o su estilo de vida, cambió su forma y su fe en él. Su fe se mantenía intacta e intachable, y también, aleluya, este hombre se mantuvo recto delante del Señor, ¿ok? Su rutina diaria no había cambiado para nada. Muchas veces a nosotros, ¿verdad?, que tenemos toda la posibilidad de buscar constantemente el rostro de Dios, se nos olvida, o el enemigo nos pone trabas en el camino, nos pone el día más cargado de lo que pensábamos, y se nos olvida sacar ese tiempo para intimidar con Dios. Y vamos a ver por qué es tan importante esa intimidad con Dios, por qué es tan importante buscar el rostro de Dios de la manera en que este hombre lo hacía, ¿ok? Porque así Dios le había dado unos dones y unos talentos, pero acuérdate que Dios nos da unos dones y unos talentos, pero aún así tenemos que seguir cultivándolos, tenemos que seguir, ¿verdad?, buscando de la presencia de Dios. Me es súper interesante, dice el capítulo 10, y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiera sobre mis pies, rodillas y sobre las palmas de mi mano. O sea que basado en esto, Daniel había estado teniendo en los primeros 10 capítulos, Daniel, si te has leído el libro de Daniel había estado teniendo revelación con respecto a lo que iba a suceder, ¿verdad?, de aquí en adelante con su pueblo. Y Daniel había experimentado en estos primeros 10 capítulos una sobrenaturalidad de Dios que lo había dejado sin fuerza, ¿ok? Y es que cuando entramos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, cuando esa presencia viene sobre nosotros, los que hemos estado ahí sabemos que nos debilitamos. Dice la palabra que delante de Él toda rodilla dobla. Así que Daniel había tenido una revelación, pero encima de esa revelación Daniel llevaba 3 semanas aproximadamente orando por una petición en particular, para que Dios le revelara algo en particular. Muchas veces nosotros nos encontramos que 3 semanas, nos encontramos meses y cuidado si hasta años orando y pidiéndole a Dios una petición en particular, y tal pareciera que Dios se queda en silencio y nada sucede a tu alrededor, ¿ok? Tú ves que a los demás se les son contestadas sus peticiones, tú ves como los demás siguen prosperando, tú ves como y esa petición en particular que tú le has puesto delante del Señor, han pasado semanas, han pasado meses, y tú vuelves y se la mencionas, y tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Mira que yo te pedí que me contestara, mira que yo te pedí que me hablara, yo no quiero tomar ninguna decisión fuera de tu voluntad, Padre, por favor, háblame. Y pasa otra semana, y pasa otra semana, y es como si el cielo hubiese hecho silencio. No viene ningún hermano a confirmarte ninguna palabra, no viene ningún hermano a traerte una visión, no viene el Señor y se te revela en sueño a decirte qué va a pasar contigo o qué va a pasar con tu situación, nada, se queda todo en silencio. Pues en este momento Daniel se encontraba en ese silencio de Dios. Daniel no entendía porque normalmente, dado que él te intimidaba tanto con Dios, sus peticiones eran contestadas, el Señor les revelaba inmediatamente. Pero sin embargo, en esta ocasión habían pasado semanas y Daniel no tenía una contestación, y él no entendía lo que estaba pasando. Y vemos que en ese capítulo 10 dice, y aquí una mano me tocó. O sea, me hace asumir a mí que Daniel estaba postrado. Muchas veces nosotros, en medio de nuestra situación, esperando una respuesta, tendemos a postrarnos, tendemos a debilitarnos, tendemos a tirarnos en el piso y decir, me doy por vencido, ya, me cansé, no voy a esperar más porque tú no me has contestado. Han pasado semanas, no han pasado meses, han pasado años y tú todavía no me has traído una contestación. Y nos damos por vencidos y tendemos a postrarnos en el piso. Mas sin embargo, en ese estado de él estar postrado, el Señor, ¿verdad?, una mano lo toca y le dice que se ponga sobre sus rodillas y sobre las palmas de su mano, en la posición que él normalmente estaba para clamar a Dios. ¿Okay? Yo no sé en qué posición tú te encuentras ahora mismo. Si tú te encuentras postrado porque tu petición no ha sido contestada, pero si tú te encuentras postrado porque te diste por vencido y tu petición no ha sido contestada, hoy el Señor viene a tocarte para que te pongas de rodillas y sigas clamando por eso que Él puso en tu corazón, por esa petición que tú llevas clamando. No te des por vencido, porque esa respuesta viene en camino.
camino. Lo que pasa es que lo que tus ojos no pueden ver es que allá en el segundo cielo, donde fue lanzado Satanás y todos sus demonios, donde fue lanzado él, hay una lucha para que tu contestación no llegue. Amén. Aleluya. Mas sin embargo tú tienes que seguir clamando. Y eso era lo que pasaba en este momento con Daniel. Tal vez él se había dado por vencido. Él dice, son 3 semanas, no ha llegado una palabra de parte del Señor, no ha llegado una revelación. Mas justamente en esas 3 semanas el Señor envía a su ángel y lo toca, le dice, ponte de rodillas, comienza a clamar, porque tu contestación viene en camino. Amén. Y continúa el capítulo 11 y 12, dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, estás atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pies temblando. ¿Okay? Vuelvo y repito, yo no sé en qué posición tú estás, si estabas postrado o todavía estás de rodillas clamando. Pero como le dijo el ángel a Daniel, ponte en pies, tu contestación ha llegado. Amén. Y hubo un motivo por el cual se atrasó. Pero hoy Dios te dice, tu contestación ha llegado. Ponte en pies, no te pongas en posición de derrota porque no estás derrotado. No te pongas en posición de olvido ni te escondas porque no has sido olvidado. ¿Ok? El que lo dijo lo va a hacer. El que lo prometió no se ha olvidado. Lo que pasa es que tú no sabes que tú estás viviendo en un mundo espiritual donde mientras tú estás clamando y tú estás pidiendo algo, hay huestes del infierno levantándose para que lo que tú anhelas y lo que tú deseas no se cumpla en tu vida. Pero si Dios lo prometió sobre tu vida, no temas, no te des por vencido, levántate y continúa, ponte en posición de victoria porque ya tu tiempo se está acercando. Amén. El número 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. Sumamente, yo me gozo con la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cada vez cuando Dios me dio a mí esa reflexión, yo estaba pasando por un momento triste en mi vida, donde yo decía, Señor, ¿te olvidaste de mí? No me has contestado, no hay palabra para mí. Y el Señor me llevó a su palabra. Y cuando yo pude entender que desde el momento en que yo había pronunciado mi petición, ya había sido contestada, yo me fui de rodillas y yo comencé a llorar y a pedirle perdón a Dios. Porque el ser humano tiende, porque no ve las cosas en su tiempo, decir y acusar a Dios de que me has fallado, de que te has olvidado de mí, de que tú dijiste que ibas a hacer, que no ibas a hacer, esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú no sabes lo que está pasando tras bastidores. En ese momento yo me tuve que humillar y irme de rodillas y pedirle perdón a Dios, porque yo entendí que desde el momento en que yo abrí mi boca, por eso ahorita durante la adoración yo decía, abre tu boca, Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe tu condición, pero Él necesita escucharlo para Él poder poner su ejército, activarlo, porque Él dice, mira, realmente lo quiere. Acuérdense que Dios es un caballero, nuestro Señor Jesucristo es un caballero, Él no te va a obligar a nada. Y Él sabe lo que tú necesitas, pero Él necesita escuchar de parte tuya, lo necesito, lo quiero, lo anhelo. Y desde el momento en que eso es pronunciado en tu boca, el ejército de Dios comienza a activarse. A menos que esa petición sea fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si yo soy una sierva de Dios y yo ando con un inconverso, ¿verdad? Y le hablo a las jovencitas aquí en la casa, si yo soy una sierva de Dios y ando con un inconverso, con uno que practica todas las religiones excepto el cristianismo, ¿ok? Y yo estoy pidiéndole al Señor que este hombre me pida matrimonio, ¿cómo el Señor me va a contestar eso? Cuando ya tú sabes cuál es la contestación. No se unan yugos desiguales. Entonces no sigas clamando, no sigas esperando que pasen los años, esperando que Dios te conteste cuando ya Él te contestó instantáneamente. Hay que medir cuál es tu petición y qué es lo que tú tienes delante de Dios también. ¿Okay? Pero en esta ocasión, ¿verdad? Yo le pedía perdón a Dios porque yo estaba preguntándole o cuestionándole a Dios algo que ya Él había comenzado a trabajar hacía tiempo atrás. Desde el momento en que yo había abierto mi boca. ¿Okay?
Y es sumamente importante que entendamos que tu petición es para Dios de agrado. ¿Por qué es de agrado? Porque vuelvo y les repito, Él sabía o Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él no está ajeno a nada de eso. Pero cuando tú le pides, tú te comunicas con tu Padre, con tu Creador. Nosotros los que somos padres sabemos, ¿verdad? Muchas veces las necesidades de nuestros hijos sin que nos lo digan. Y a veces tenemos que dejarlos que pasen por la situación, que nos duele en el corazón, para que ellos aprendan tal vez a valorar las cosas. Tú no sabes si Dios quiere enseñarte a valorar o hay una lección detrás de tu petición. Pero tienes que entender, como yo decía al principio, que estamos en un mundo espiritual. Y aunque Dios quiere bendecirte, hay uno que no quiere que tu bendición se cumpla. Y es contra ese que tú tienes que guerrear. No pierdas tus energías llorando y clamándole a Dios y pidiéndole a Dios, pero te olvidaste de mí, ¿qué tú has hecho? Me has dejado en el olvido. No pierdas tus energías en eso. Emplea tus energías en pelear en contra de lo que se opone a tu bendición. Amén. Dice que la palabra que el Señor había enviado al ángel Miguel, ¿verdad? Desde el momento en que Daniel abrió su boca y hizo la petición, ya el Señor había enviado al ángel Miguel a llevar esa respuesta. El ángel Miguel no es cualquier ángel, ¿ok? El ángel Miguel es uno de los ángeles guerreros de Dios, de Jehová. Así que había enviado a uno de sus altos comandos a llevarle la palabra. Pero en camino a él llevarle esa contestación, ¿ok? El ángel Miguel se encuentra con una oposición para poder llegar delante de Daniel y llevarle esa visión. Tú no sabes con qué oposición se ha encontrado la contestación de Dios hacia tu vida en estos días. Tú no sabes con qué oposición satánica, con qué hueste se ha encontrado tu petición. Y esto es como cuando uno está viendo un juego de baloncesto, ¿verdad? Hay una meta. La meta es poder to score en el canasto. El equipo de acá tiene que score en y en este equipo tiene que score en ¿verdad? Pero el que está llevando la bola para poder donkearla, hay cuantos alrededor de él guardiando y procurando que eso no suceda. ¿Ok? Y esa es la guerra constante en la cual un cristiano se encuentra. La palabra es dada, el profeta da una promesa sobre tu vida en dirección, ¿verdad? En obediencia a Dios. Da una profecía sobre tu vida, da una palabra de bendición sobre tu vida, pero eso no significa que ya mañana se cumplió la profecía. No, porque no es esto, nuestro Señor, aunque es todopoderoso, no es mágico. Él obra hoy tengo el inglés y el español enredado. Él obra Él obra así por senderos misteriosos, pero Él obra acorde a la necesidad y sus tiempos. Sus tiempos no son acorde a los nuestros, ¿ok? Y tenemos que entender que aunque Él es todopoderoso, Él tiene un plan para todo. Él es organizado. Amén. Él no va a darte una palabra o una bendición que Él sabe que ahora mismo si tú te la das, se va a derrochar en tus manos porque no estás preparado para eso. No significa que la contestación no viene de camino, no significa que el Señor no ha contestado, simplemente que el tiempo de Él no ha llegado. Y también, ¿verdad?, que muchas veces Él envía la contestación y se levantan estas malicias a detener el plan de Dios sobre tu vida. Entonces, como cristianos estamos llamados, en vez de pelear con Dios, a discernir, aprender a ver a través de los ojos espirituales y entender que a lo mejor la contestación no ha llegado, ya fue enviada. Desde el momento en que yo abrí la boca, yo clamé a Dios. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Daniel clamó a Dios y Dios le respondió, pero hubo huéspedes que se levantaron a impedir que esa contestación llegara. Si Daniel se hubiese dado por vencido, el ángel estuvo 21 días guerreando para poder llevar el mensaje. Si Daniel se hubiese dado por vencido y no hubiese clamado más, ese ángel tal vez se hubiese debilitado, hubiese regresado, le hubiese dicho al Señor, no puedo. Mas sin embargo, el cometido, el ángel, ¿verdad?, está ahí para servir a Dios, uno de los siervos más fieles que Dios tiene. El ángel está simplemente para obedecer comandos de Dios. Y este ángel se le dio un comando y él luchó y él peleó, pero por encima de esa lucha y esa pelea estaban los clamores de Daniel, no dándose por vencido. 3 semanas orando, pidiéndole al Señor, Señor, no me has contestado, yo necesito una palabra. ¿Qué importa si ha pasado 3
lo arrebatan. Tienes que ser valiente para arrebatar lo que te pertenece. Amén. Tienes que ser valiente para arrebatar lo que Dios ya dijo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Tienes que ser valiente. Yo sé que no es fácil caminar en este camino. Yo sé que es sumamente difícil. Lo he vivido, lo vivo todos los días de mi vida. Yo sé que no es fácil tú ir en contra de la corriente. La gente piensa que el cristiano es sumamente bendecido. Lo que no sabe es que el gozo del Señor es lo que nos fortalece. Amén. Por eso durante la adoración yo siempre enfatizo: gózate en el Señor. ¿Qué importa la tribulación que tú tengas? Ustedes no se imaginan las veces que nos hemos parado aquí, incluyo todo el worship team, con situaciones, tribulaciones, pero cuando nos vamos a intimidar, a orar con el Señor, las entregamos y le decimos: Señor, henos aquí, porque hemos aprendido que su gozo es nuestra fortaleza, que a través de la alabanza se rompen las cadenas, que a través de la adoración se rompen cosas maravillosas. Este hombre estaba adorando a Dios 3 veces al día. Un hombre que intimidaba con Dios, que adoraba a Dios en espíritu y en verdad, que fue lanzado al foso de los leones, y aún en medio de eso él no dudó de que su Dios era todopoderoso para sacarlo de ahí. Él siguió adorando a Dios y confiando en Dios, estando rodeado de leones en oscuridad. Y dice la palabra que cuando abrieron al otro día se encontraron con la sorpresa que no tenía ni un rasguño. Ni un rasguño. Hay tanto que aprender de los hombres y las mujeres de Dios que han dejado aquí plasmado aún los visuales. La gente a veces ve un ministro y piensan que son superhéroes. Es bien fácil para ti decirlo. Confía en Dios, es bien fácil para ti decirlo. No es fácil para mí yo decirte: levántate, confía en Dios. Yo viendo tal vez que te estás cayendo en pedazos bajo una condición física, una enfermedad o una situación que está acabando con tu vida y con tu fe. Para mí no es fácil yo decirte: levántate, pero ¿qué yo gasto con decirte: ay, bendito, ay, ¿será que Dios te puede sacar de esta? Ay, ¿tú habrás pecado? Ay, a lo mejor fue que pecaste. ¿Qué yo gano con eso? ¿Acaso yo te voy a ayudar? No es que somos superhéroes, es que hemos aprendido a vivir por fe y por dirección a Dios. Y al igual que tú tienes momentos en que tú piensas que tú no vas a poder continuar, nosotros como ministros también tenemos esos días. Pero yo he aprendido, ayer le comentaba a mi esposo, él me decía: no, pero si tu familia somos tú, tus hijos y yo, y nosotros estamos aquí, tú no necesitas a más nadie. Y eso sí es cierto, pero hay uno que cuando ni siquiera yo me atrevo a recurrir a mi esposo porque no quiero agobiarlo con tal vez mi tribulación o mis pensamientos o mi dolor, yo voy directamente donde él, grito, gimo delante de su presencia y me sostiene. Sí es bueno llamar a tus hermanos y pedirle oración, claro que sí, pero a veces es necesario que seas tú quien te encierres con tu Señor y clames, que seas tú quien te encierres con tu Señor y que nadie sepa lo que está pasando alrededor tuyo, para cuando tú tengas que dar el testimonio, la gente se quede con la boca abierta, que tú pasaste tal vez por el mismo infierno y nadie se enteró, vieron en ti gozo, vieron en ti regocijo, porque aquel que te llamó fue el que te fortaleció. Así que vamos a aprender, en vez de dejar que la tormenta y el proceso nos cieguen, abrir nuestros ojos espirituales y entender que lo que vivimos es un mundo espiritual, que constantemente hay uno que está acechando alrededor de ti, que está como león rugiente alrededor tuyo. Él no va a ir a atacar al que está allá afuera si él lo tiene asegurado. Él no tiene por qué perder su tiempo con el que está afuera, porque ya lo tiene dormido y asegurado. Como yo les mencionaba ahorita, la nena y yo teníamos esa conversación durante el fin de semana y sus amiguitos, ¿verdad?, que no le sirven a Dios en la escuela, no entendían cómo era posible que she had fun, but you have fun. Y ella le decía: yeah, we have fun. Porque le preguntaba: what you do for fun? Y well, we go bowling, paintballing, we get together, we do Thursday nights at church and we sing and we do. And you call that fun? Y mi hija le dijo: yeah, it's a lot of fun. El
enemigo se encarga de cegar el que ya él tiene aquí. Yo le digo a mi hija, yo no lo busco porque una vez yo estuve ahí, yo pensaba que eso era diversión. Pero como yo había sido sellada desde el vientre de mi madre, yo sabía que había algo más, porque cuando se acababa el momento, se iba todo el mundo, se iba a la fiesta y quedaba a estas solas, el mismo vacío con el que yo había llegado ahí, yo me lo llevaba y cargaba con él. No podía dormir, deseaba que llegara el otro día para irme otra vez a acariciar, porque me sentía igual de vacía. Entonces él no va a perder su tiempo atacando a los que ya él tiene en su mano. Él le va a hacer la guerra a los que saben la verdad. Él va a oponerse a la bendición de los que saben la verdad. ¿Por qué? Porque su plan desde un principio es dejar en vergüenza a Dios. Una palabra fue dada sobre tu vida y Él se va a oponer a que esa palabra se cumpla, porque Él quiere dejar en vergüenza a Dios. Mas sin embargo, tú conoces la verdad. Si tú escudriñas la Biblia, te das cuenta que desde el momento que esa palabra se dio sobre tu vida, que desde el momento que tú clamaste a tu Padre, Él respondió a tu petición, que si no ha llegado debe ser porque hay algo deteniéndola. Pues entonces ponte a las rodillas, ponte a ayunar. That hurts. Ponte a ayunar. Ponte a matar los deseos de la carne, a intimidar más con Dios, a buscar la presencia más de Dios. Ponte a hacer vigilia, porque a lo mejor mientras tú duermes, ahí Él hace fiesta para detener tu bendición. Pues mira, si el Espíritu te levantó a las 2 de la mañana, no te obligues a dormir. Ay, anoche no pude dormir. Ay, ¿qué te pasaba? Ay, yo no sé. Ya a estas alturas se supone que tú sepas que si a las 2 de la mañana tus ojos se abrieron automáticamente y el sueño hizo puff, es el Espíritu Santo diciéndote, hey, I need to talk to you, levántate, ven, entra a mi aposento que tú y yo tenemos que hablar, tengo algo que mostrarte. No es que empieces a dar vueltas en la cama tratando de dormirte nuevamente cuando Dios está buscando hablar contigo y ponerte en aviso de algo que a lo mejor viene sobre tu vida, de algo de a lo mejor que Él quiere salvarte sobre tu casa, Él quiere revelarte algo, o a lo mejor sobre un hermano. El Señor a mí me ha levantado de madrugada para revelarme algo de un hermano, para que yo interceda y lo cubra en oración. Y nadie se ha enterado, porque eso ha sido entre Dios y yo. Pero como siervo de Dios, tú tienes que aprender cuál es tu posición. Como yo decía al principio, este es el tiempo donde Dios viene a posicionar. Ya se acabaron los pañitos tibios, como dicen en Puerto Rico. ¿Ok? Ya aquí, por lo menos en nuestra congregación, y estamos en familia, estamos todos en casa, ¿verdad? Así que vamos a hablar cómo son las cosas. Estamos todos los que somos. Ya en nuestra congregación, ya se acabaron los tiempos de lactancia. Ya se acabó el tiempo de leche. Ya aquí, aún los más chiquitos están comiendo durito. Porque aquí ha habido 15, 16 años de palabra, de instrucción, de talleres. Dios quiere levantar a un ejército, pero un ejército fuerte, no un ejército debilucho. La petición que Dios, la promesa que Dios sobre el templo de nuestra iglesia, ya fue contestada. ¿Cuántos predicadores han venido y han dicho y han revelado lo que han visto? La multitud que Dios envió, ya la soltó hace tiempo. Pero esa multitud está tratando de llegar y hay huéspedes impidiendo, desviándolo. No encuentran cómo llegar. Ese edificio ya está escogido, ese terreno, pero hay huéspedes deteniendo a que el pueblo de Dios pueda llegar a él, a que puedan ver. Tratando de amarrar nuestras finanzas para que no se dé. Ahorita la hermana decía, friendly reminder, no tenemos que ofendernos, si sabemos quiénes somos, mira, vamos, y si no lo tenemos ahora, Marieli, no lo tengo ahora, pero ten por seguro que para la próxima semana, porque hay que organizarse, la petición ya fue contestada, ya viene en camino, ahora tenemos que arrebatarla, entender que ya esa promesa está por cumplirse, tanto en nuestra iglesia como en nuestra vida personal, y que hay alguien que está temblando, que hay alguien que está temeroso, porque sabe el poder que Dios ha depositado sobre ti, porque sabe la bendición que viene sobre tu vida, porque sabe que Él va a quedar
tu casa ya está escogida. Ya está escogida. No te des por vencida. Así me dice el Señor, no te des por vencida. Ya la tienes escogida. Las peticiones una vez salen de nuestra boca cuando le somos fieles a Dios. Cuando le somos fieles a Dios y van concorde a su palabra, Dios diseña el día. Aprende a arrebatar lo que te pertenece. Este hombre fácilmente pudo darse por vencido porque él estaba acostumbrado de que Dios contestara rápido. Pero esta petición en particular al enemigo no le convenía que a Daniel se le fuera revelado. Al enemigo no le convenía que a Daniel se le fuera revelado. Mas dice en el capítulo 9. Mas dice aquí en la palabra que el príncipe de Persia se había levantado en contra de esa petición. No era un príncipe físico, ¿ok? No. Efesios nos dice que nos pongamos la armadura, ¿verdad? Que nuestra guerra no es contra ¿qué? Contra sangre ni carne, sino contra principios, huestes y potestades. Este era un principado de esa región, como todos los estados, como todas las naciones tienen. Era algo que repasábamos en la clase el miércoles, que si nos ponemos a ver cada estado, por ejemplo aquí en Estados Unidos, tiene un principado. Aquí en la Florida, yo siempre he dicho que el principado de aquí de la Florida es pedophile, yo le decía a Ana. Ese es el principado aquí. Aquí los niños se desaparecen, aquí los niños los matan, aquí los niños los violan. Eso es una constante noticia. Es un principado que hay sobre este estado. Lo que pasa es que como la gente no quiere vivir en el mundo espiritual, quiere vivir en el mundo carnal, no pueden darse cuenta. Y eso es lo que el enemigo quiere, para que tú no puedas luchar y pelear en contra de eso. Y el principado de Persia estaba tratando de detener la bendición que venía sobre Daniel, de tener la contestación que venía sobre Daniel, porque sabía que él era un fiel siervo de Dios y una vez tuviera la respuesta, iba a obedecer y iba a hacer cual Dios le hubiese mandado. Así que tú tienes que entender que el mundo espiritual donde tú vives va a tratar de detener lo que Dios ha dicho sobre tu vida, y es contra eso que tú tienes que prepararte para pelear. Es contra eso que tú tienes que prepararte para guerrear. Muchas veces las personas entran en ayuno ni siquiera sabiendo lo que significa ayunar. Vamos a instruirnos para poder guerrear con fuerza. Vamos a instruirnos para poder pelear una buena batalla con nuestro enemigo, con el enemigo de nuestras almas. Si la palabra me dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, es mi casa y yo. Es mi casa y yo. Es como yo digo en casa, hasta Polo. Tal vez no vaya al trono celestial, pero Polo tiene que alabar a Dios en casa. Yo le estaba contando a Andrea el viernes que los viernes yo normalmente me levanto, bajo de mi cama y me postro en la posición como se postraba Daniel a orar, porque ese día yo estoy libre y es mi momento de yo intimidar con Dios. Y Polo se acuesta al ladito mío así. Y a veces para la yo le digo, no, Polo, estamos orando. Se queda ahí esperando hasta que yo esté bien. Y el viernes como que me estaba cogiendo demasiado tiempo y empezó a, como quien dice, levántate, vamos para afuera. Pero tienes que declararlo y creerlo. Y si tus ojos no lo están viendo, hay algo que lo está deteniendo. Entonces no te pongas a llorar y a preguntarle a Dios, pero ¿por qué? ¿Pero esto? ¿Pero por qué los muchachos no vienen al Señor? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando el Señor te lo está diciendo, la contestación, clama a mí, yo te responderé. Ya te respondí, ahora pelea tú, clama, guerrea para que esa contestación llegue, porque ha sido detenida en lo alto por huéspedes para que no llegue a tu vida. Yo no sé, como cristianos, ¿verdad? Estamos llamados a vivir por fe. Y fe es la certeza de lo que no se ve. Es saber
que aunque tú no lo puedas ver, es saber que aunque tú no lo puedas palpar, es saber que aunque tú no lo puedas sentir, ni siquiera escuchar, está. Dios lo dijo y ya está. Es recordarte de las promesas de Dios constantemente. Es escudriñar la palabra. Muchas veces nos acostumbramos. Daniel se había acostumbrado a que su contestación llegara rápido y ya estaba a punto de darse por vencido. A veces nos acostumbramos a que un hermano venga y nos traiga una palabra, a que un profeta de Dios venga y nos imponga mano y el Señor nos diga: va a ser así, va a ser asado, va a ser así. Cuando Dios realmente muchas veces lo que está buscando es intimidar contigo, llamarte aparte y decirte: mira, déjame mostrarte. Este ángel tuvo que venir a avisarle, a decirle a Daniel: Daniel, levántate, ponte de pie, te traigo noticia. Porque tu contestación fue dada desde el momento en que tú abriste tu boca. Lo que pasa es que tú no sabes que mientras Miguel bajó a llevarse, se encontró un chisme completo. Se encontró al príncipe de Persia guerreando con él y no quería que esto llegara sobre tu vida. Pero no te acomodes. Ya yo te traje la contestación, no te acomodes. Ahora es necesario que sepas que Dios va a hacer algo más, pero que el otro príncipe, ya este fue derribado, pero el príncipe de Grecia se va a levantar y va a tratar de oponerse con eso. Así que una vez que llegue la contestación, no te acomodes, no bajes la guardia, porque va a haber otro que se va a querer levantar para impedir que el propósito sea cumplido por completo. Amén. Así que vamos a instruirnos, vamos a hacer un ejército fuerte, no un ejército debilucho. Los otros días yo comentaba, no me acuerdo ya ni con quién, porque la clase es bien bonita tampoco, que hablo de la clase, y yo comentaba con una de las hermanas que aquí nuestro pastor, Dios lo bendiga, un hombre de Dios, un siervo de Dios, Dios le da palabra poderosa. Mira, yo repaso los mensajes, no de ahora, de años. ¿Desde cuándo Dios nos viene hablando? Palabra fuerte, palabra poderosa. Y muchas veces uno mira hacia el lado y dice: pero porque estamos en la misma situación. Estamos como el pueblo de Israel, dando la vuelta y llegamos al mismo lugar, y dando la vuelta y llegamos al mismo lugar. Pero no, está en nosotros romper con eso. Porque el siervo de Dios, Dios lo ha preparado, Dios lo usa, Dios le da palabra de aliento, Dios le da palabra de poder, Dios le da palabra de restauración, Dios le da palabra de victoria. Mas sin embargo esperamos a veces que vengan de afuera a decirnos las cosas. No, este es el tiempo, toma tu posición. Si Dios te llamó a algo, prepárate en lo que Dios te llamó. Tal vez no sea hoy, tal vez no sea mañana, pero tú no sabes en el momento en que tú recibas un texto y te diga: mira fulana, encárgate de esto, porque el príncipe de tal se ha levantado, Alma no puede llegar, el pastor no puede llegar, la pastora no puede llegar, y te toca a ti hoy predicar. ¿Qué vas a hacer? Habías estado esperando, yo no sé para quién es esto, habías estado esperando la contestación a tu petición. He estado pidiéndole a Dios que te prepare, que te dé palabra. Mas sin embargo, ¿qué vas a hacer el día que llegue? Dios tiene de repentes. Dios tiene de repentes. Amén. Ya estoy por terminar. Una de las cosas más lindas que me captó de esto dice el capítulo 11: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Daniel, bien amado, tú eres bien amado por Dios. Si Dios no te amara, Dios no estuviera detrás de ti. Si Dios no te amara, Dios no le importaría que tú tiraras todo hoy y salieras por ahí para abajo y no te irías a buscar. Su espíritu no te redarguiría. Si Dios no te amara, a Él no le importaría que la contestación llegara o no llegara, que tú supieras que tu contestación viene en camino. A Él no le importaría calmar tus emociones, calmar tu llanto. Eres bien amado por Dios. Dios te ama tanto que diariamente busca intimidar contigo, que prepara los caminos para que tu bendición venga sobre ti.
Así que no dejes que el enemigo ponga en tu cabeza tal vez que Dios se olvidó de ti. No dejes que el enemigo ponga en tu cabeza tal vez que esa promesa jamás va a llegar, que Dios se arrepintió porque Dios no se arrepiente, que Dios se equivocó porque Dios no se equivoca. Vuelvo y te repito, busca, escudriña la palabra, alinea todo con la palabra. Si Dios lo dijo así, lo va a hacer así. Y si no lo ha hecho así, algo está deteniéndolo. ¿Qué está deteniéndolo? Ok, Señor, muéstrame qué es lo que está deteniendo tu bendición en mi vida. ¿Qué está deteniendo que mis finanzas fluyan? ¿Qué está deteniendo, Padre Santo, que mi matrimonio prospere? ¿Qué está deteniendo que mis hijos lleguen a tu casa? ¿Qué es lo que está deteniéndolo para yo poder guerrear en contra de eso? No postrarte en una esquina a llorar, no encerrarte en una habitación, preguntarle y cuestionarle a Dios por qué, por qué, por qué. Cuando tu contestación ya fue contestada, ya viene en camino. Arrebata lo que te pertenece, arrebata lo que es tuyo. Lo que Dios dijo que es tuyo, no hay quien te lo quite. Si Dios dijo que es tuyo, no hay quien te lo quite. Si Dios dijo que ese es tu tiempo, no hay quien te lo quite. Dios dijo que este es mi tiempo y yo lo he creído. Han pasado muchas cosas, sí, pero yo no le voy a dar crédito al enemigo de lo que ha pasado. ¿Ves? Porque él en mi vida no tiene parte ni suerte. Y tal vez yo no he visto la promesa cumplida, pero Dios dijo que este era mi año y yo le creo. Faltan 4 meses, todavía la promesa no ha llegado, pero Dios dijo que este era mi año, yo le creo. Yo no le voy a dar crédito al enemigo porque yo no esté viendo lo que Dios va a hacer. ¿Ves? Y tenemos que aprender a vivir declarando lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida, porque eso es lo que nos da fuerza. Amén. Voy a cerrar con esto. Intimida con Dios. Daniel era un hombre, como mencionaba al principio, que intimidaba con Dios. A veces el enemigo trata de hacernos creer que no tenemos tiempo, que no nos sobra tiempo. Es que si tú supieras todas las cosas que yo hago, yo me levanto a las 6 de la mañana, trabajo 10 horas, 11 horas, viajo 2 horas y media para el trabajo, 3 horas y media para venir por el tapón, tengo que venir directamente al ministerio, tengo que hacer esto, la comida, los muchachos, esto, lo otro. ¿En qué tiempo yo voy a intimidar con Dios? En el mismo tiempo que puedes entrar al Facebook, en el mismo tiempo que puedes prender el televisor, en el mismo tiempo que puedes hacer otras cosas. Ese es el tiempo que tú tienes para intimidar con Dios. La pereza no es de Dios, repréndela. Créeme, yo he tenido que reprenderla fracatalmente de tiempo. Todos los días de mi vida yo creo que yo tengo que reprender la pereza. I'm not a morning person. Entonces me hace bien difícil levantarme más temprano para hacer ejercicio y más temprano para intimidar con Dios. Se me hace sumamente difícil. Pero yo misma comienzo a ministrarme desde el momento en que suena la alarma. Desde el momento en que suena la alarma. Yo igual te tienes que levantar. Si no te levantas ahora, no vas a poder hacer esto ni esto ni esto ni esto. Y créeme que cuando no haya logrado convencerme, me estoy hablándole a Alba y Alba se hace la loca y sigue durmiendo. Llego tarde al trabajo, llego atribulada, llego agitada, no me puedo concentrar ni siquiera en el trabajo porque no me preparé. No me preparé, física ni emocionalmente. Así que aprendamos a prepararnos para la que Dios trae para tu vida. No te preocupes más qué va a pasar. Ya Dios contestó, ya Dios dijo. Ahora preocúpate en pelear para que tu bendición llegue sobre tu vida. Ya que sabes a qué te vas a enfrentar y qué es lo que está deteniendo tu bendición, prepárate. Entra en intimidad con el Señor. Dile: Señor, heme aquí, dame mis herramientas, dame lo que necesito, dame mi escudo, dame mi yelmo, dame mi sandalia, prepárame para esta batalla. Estoy cansada y debilitada, dame fuerzas nuevas para yo poder pelear y obtener la victoria, porque ya tú lo dijiste, ya tú lo enviaste, ya está hecho. Y ni tú ni nadie se va a detener contra lo que Dios ha dicho. Aprendamos a ser soldados valientes y soldados esforzados. Amén. Vamos a ponernos en pie para orar.